Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Stop loss. Esta frase, este concepto, esta incluso filosofía de vida, es uno de los mantras o una de las leitmotivs que he aprendido de nuestro nuevo invitado a este nuevo episodio. Algo que me ha impactado tanto y que me ha servido tanto que incluso lo tengo tatuado en mi brazo derecho. Hoy, en Disrupt Everything Podcast Series, tenemos con nosotros a Joseph Agram. ¿Qué tal? Joseph, gracias. Buenas tardes, no, tío, gracias a ti. He venido un poco derrapando a este episodio, debo admitirlo. Es posible que este episodio tenga dos partes. Me he pasado de rosca en el tiempo, pero es lo que... Sin mapas. Lo que ha pasado. Claro. Y estoy muy contento de poder entrevistar por segunda vez a Joseph en Disrupt Everything Podcast Series. Joseph, aparte de un gran amigo y casi hermano, es una persona de la que he aprendido muchísimo y de la que siempre extraes algo, ¿no? Ahora venía de la playa de Aigües Blanques y el socorrista pero me ha dicho, ya te vas, pero si ahora es cuando viene más gente y puedes hacer un nuevo experimento que estoy realizando. Le digo, sí, mira, me voy a casa de un amigo, Joseph, a entrevistarlo. Y me dice, no estarás hablando de Joseph Agram, ¿no? Digo, sí, es muy, muy, muy amigo. Y me dice, tío, este tío me ha ayudado muchísimo. De hecho, voy a hacer la Titan Desert porque gracias a él me enteré de esta prueba, empecé a profundizar y a entrenar con mountain bike y ahora me voy a hacer una Titan Desert. Wow. Joseph, de nuevo, gracias por estar en Disrupt Everything Podcast Series y vamos a la entrevista. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Un espacio incategorizable con gente incategorizable para gente incategorizable. Reinvéntate a ti mismo. ¿Quién es Joseph Agram? Porque probablemente hay algunos o algunas que no sepáis quién es y además creo que aunque conozcamos a alguien siempre merece una introducción y una pequeña biografía. Voy a hacer algo normalmente fuera de lo común porque tengo la suerte y la fortuna de conocer a Joseph desde hace mucho tiempo y ser muy amigos. Una de las cosas que destacaría de él es que fue una de las personas que democratizó la motivación a través de deportes que pueden parecer imposibles para la mayoría de nosotros. Porque no cabe duda que el Ironman ya se practicaba antes de que mucha gente lo tuviera de moda, pero fue Joseph, sin ser un atleta profesional, quien hizo que este tipo de desafíos se democratizaran para miles de personas. A través de también una marca que él lanzó cuando realizaba sus primeras pruebas, y de esto puedes saber más en la primera entrevista, que dejaré los links, que fue Where is the Limit. Joseph es life trader, pero es day trader, opera en bolsa y también es formador y educador, lanzando primero formaciones presenciales desde el año 2009. El año de 2009 y convirtiendo esas formaciones a
a un programa online muy extenso y en la que miles de personas han participado, que es el método, pero a través de programas online. Joseph es una persona influyente en el mundo de las redes sociales, tanto que un día cuando estábamos en Tomorrowland, viniendo de, no solo en las redes sociales, sino en el ámbito público, viniendo de Tomorrowland, en un recorte de prensa me dijo: tío, mira esto. Y en una entrevista del País salía: quién quieres ser, ¿no? ¿O quién te gustaría parecerte? Y salía Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal, Mariano Rajoy, sí, que lo recuerdo bien, sí. Y Joseph salía, si no me equivoco, en el número 6 o 7. Salía por ahí, de locos. Y flipamos porque justamente veníamos de Tomorrowland, con todo el resacón. Joseph en 2013 fue seleccionado por la revista Ask Men en la posición 43 como uno de los 49 hombres más influyentes del planeta. Recuerdo que detecté esa noticia y por delante estaba en ese entonces Jay-Z, que hoy en día es probablemente uno de los hombres más influyentes de todo el mundo. No. Es uno de los que consiguió que Snoop Dogg, Dr. Dre aparecieran en la Super Bowl este año. Wow. Y en ese entonces Jay-Z, imagínate, tío. Joseph además es embajador Laureus. Laureus son unos premios del deporte, de la inspiración y de la motivación y de la superación en el deporte, que premian a personas que a través del deporte han movido a miles de personas a practicar deporte. Y esto es algo que no he escuchado muchas veces mencionar, y creo que es importante darnos cuenta del calibre y la magnitud del impacto que ha tenido Joseph en su vida. Joseph además es facilitador y formador, podríamos decir. Facilitador de un método de transmisión directa de energía vital llamado CAP, Kundalini Activation Process. Para mí, explicar CAP es como explicar Burning Man. Es como explicar a un ciego un color. No puedes. Si lo sabes, ya sabes qué es. Y si has pasado por él, si lo has pasado, si has hecho una sesión de CAP, sabes lo que es. Si no lo has hecho, ninguna explicación es posible. Entonces hay unos vídeos que pueden darte una perspectiva muy chocante, y si no conoces CAP, pues es un buen momento para investigar, para ir a la web, poner en Google o en YouTube CAP, Ben and Wong, CAP Joseph, CAP Suleika, CAP Facilitadores Europa, y tendrás un montón de información, así como también noticias y recortes de prensa, un programa en Risto Mejide, que para los que no sois de España es un programa de televisión de entrevistas muy popular y con mucho alcance. Además, Joseph, tengo aquí una lista que he intentado sacarle un número, pero creo que son como unos 70 desafíos deportivos, entre pues, una Cape Epic, Outroot, un Titan Desert, Ultraman, Ironman, ¿era pentatlón? ¿El Ultraman? No, ¿los 7 deportes? ¿Los 7 deportes o 5 deportes? No, pero... No, el Gigatlón. El Gigatlón. Un Gigatlón. Es decir, desafíos y retos que muchos de nosotros no hemos escuchado en la vida, ¿no? También desafíos y aventuras como ir a correr, si no me equivoco, por la muralla china. Sí, también. Hay cosas que están ahí, o la ruta por la Toscana. Hay muchas aventuras sí. En Estados Unidos también. No, fue, digamos, la más extensa sí que fue esta ruta de un proyecto para una empresa de consultoría, que fueron 20 días, creo que fueron, y 4.000 kilómetros en bici, uniendo las sedes de la compañía de España, Portugal e Italia, y haciendo una conferencia en sus 13 sedes. Que han sido una combinación entre aventuras, emprendedurismo, educación, impacto positivo. Lo que quiero resaltar con esta bio es, más allá del hombre, del superhombre, de lo que pueda, es el ser humano que a través de lo que ha hecho ha generado impacto positivo, y esta para mí es el centro
de esta entrevista, aunque va a ser, creo que, trepidante, ¿no? Porque hay preguntas y hay varias sorpresas que tengo preparadas a Joseph para que no sea la típica entrevista, ¿no? Joseph, además, ha sido emprendedor, ha sido empresario, con éxitos, con batacazos, como todos nosotros. Joseph y yo creamos un proyecto que se llamó Inconformistas, que también derivó en un libro, que fue un programa de una especie de micro MBA en 2-3 días. Además, incluso se ha aventurado, ha tenido tanta fe que nos hemos aventurado hasta montar en una fiesta juntos, ¿no? Que ha durado poco, pero la montamos. Si algo resalta de Joseph también son los libros. Yo le decía, tío, has publicado 30 libros, y me decía, no, 10, porque digo, hostia, no, pero eran en catalán, en ebook, 10 libros hasta la fecha, y el último libro, Cómo encontrar la verdad, que el título es muy impactante, muy impactante. Hay una frase que también Joseph y yo hemos compartido, que es amor fati, ¿no? Que es amar el destino, y es una de las formas en las que veo esta entrevista y la evolución de Joseph hasta este momento. Con el libro nuevo, que con ese título, me gustaría empezar, Joseph, pero antes de empezar, porque no muy habitualmente vuelven a repetirte lo que has hecho y cómo lo has hecho y el impacto que has tenido, y cómo se ve cuando alguien que además conoces cuenta un poco una pequeñísima parte de tu trayectoria. No entro a mencionar currículum de fiestas, de parrandazos, de afters, de otro tipo de experiencias, de zonas, de Tomorrowland, de aquí para arriba, para abajo, y tampoco he entrado a mencionar el gran impacto que ha tenido Cap en su vida, que ahora profundizaremos, y tampoco he pasado a mencionar la faceta más humanitaria, ¿no? Donde a través de muchos desafíos has podido contribuir a causas sociales y benéficas, como ahora hay una también en la que estás contribuyendo, que hablaremos de ella. ¿Cómo percibes? O sea, si haces un chequeo, ¿cómo te sientes? Pues sinceramente, y además estoy en una fase ahora que me hace replantear, ¿no? Ya con 44 años, o sea, lo acepto, pero no sé si tirara 20 años hacia atrás, que fue cuando empecé a entrenar para el primer Ironman, 19 años hacia atrás, no sé si lo volvería a hacer, ¿sabes? Wow. Ha sido mucha energía puesta en algo que tampoco sabía cómo iba a evolucionar, que sí que me alegra, pues, el haber vivido un montón de experiencias, pero no me siento especialmente orgulloso, ¿sabes? O sea, realmente no siento una especial ilusión, ¿no?, al recordarlo, porque cuando estás en la vorágine, ¿no?, de entrenar para una carrera, para otra y tal, ¿no?, pues ni te lo planteas, pero cuando echas el freno de mano, y para mí el freno de mano fue el confinamiento, fue sin duda un punto de inflexión en este aspecto, pues pienso, ostras, ¿ya ha valido la pena? Pues no lo tengo tan claro, sinceramente, no lo tengo tan claro. Pero me lo he pasado bien durante, sí, me lo pasé bien, o sea, nadie me obligó a nada y fue una libre elección, pero exacto, no sé si volvería a hacerlo. Es importante remarcar que esta entrevista no va a ir a los aspectos básicos y típicos que usualmente abordamos en los disruptores, tanto nacionales como internacionales, tanto en castellano como en inglés, principalmente porque hay una primera entrevista donde hablamos de la historia de Joseph, incluso cómo nos conocimos, cómo empezó todo. Entonces, si quieres saber esa parte,
En las notas de este podcast habrá el link a ese episodio, o puedes buscarlo, entrevista a Joseph Agram, Isra García podcast, pero bueno, lo facilitaremos más en las notas del episodio. Joseph, ayer, cuando preparaba tu entrevista, estaba con Roger y con el Filete, que yo sé que cuando me dijo, cuando digas el nombre se va a reír, y le dije a Roger, Filete, Roger, ¿qué le preguntaríais a Joseph? ¿No? Y tengo esta interesante, es Joseph de Filete. ¿Joseph se crea a sí mismo o nace así? Bueno, esto ha sido una de las dudas de la gente más outsider, ¿no? de mi entorno, del creer que se ha generado un personaje, ¿no? Y nunca he sido muy... O sea, no he estado muy de acuerdo yo siempre con la diferencia entre persona y personaje. O sea, yo creo que yo soy una unidad. O sea, no existe en mí un personaje sin ser la misma persona. Entonces, yo, de otra manera, ¿no? Pues en la escuela, en el colegio, pues era igual. Lo pasa, lógicamente, con otras inquietudes. Pero bueno, yo en el colegio, con 14 años, metí a 500 personas en una discoteca organizando una fiesta, me llevé a 150 a los Alpes, con 18 años me traje a 200 a Ibiza, además con la anécdota de que todos, después de una semana de juerga, volvían haciendo 14 o 15 horas de barco, y yo hice 40 minutos de avión. Me compré un billete pensando, creo que pringados, 14 horas de barco ahora para volver. Y claro, como había ganado una pasta organizando el viaje, porque les cobraba de más, ya llegaba con la agencia, cada 25 me daban uno gratis y la vendía, tal. Pues claro, entonces realmente con otras inquietudes totalmente de diferente escala, pero yo creo que la persona que soy hoy nací así, nací totalmente así, y poco a poco pues es una persona que siempre he sido espabilado y siempre he querido hacer las cosas cómodas, con un objetivo. Mis padres en eso sí que me han dado todas las necesidades básicas, pero si quería una bicicleta me la tenía que comprar, ¿sabes? Entonces, en esa época Endurain, ¿no? que de los 5 tours y que a mí me empezaba a apasionar el ciclismo, pues si quería una bicicleta me la tuve que comprar, y entonces dije, ¿cómo genero dinero? Pues organizo una fiesta, organizo un viaje o lo que sea, ¿no? Pero sí, nací así. Has dicho algo que es... Que yo quería... O sea, hago las cosas para estar cómodo y siempre me he movido. ¿Qué es lo que te ha movido a hacer las cosas? Siempre he tenido mira, justo ahora estoy viendo una serie que me recomendaste tú y que recomiendo a quien nos escucha, si no la ha visto, que es Sandman, que la verdad no era mucho de serie, no soy de series fantásticas, pero me está impactando positivamente con un mensaje que va mucho más allá, ¿no? Profundo, ¿verdad? Sí. Y realmente una de las enseñanzas, ¿no? que extraigo viendo la serie es un poco un resumen de mi vida, ¿no? Que la ilusión de mantenerse vivo es la capacidad de soñar, ¿no? O sea, es el poder soñar, ¿no? Y yo soñaba con conseguir cosas que aparentemente me parecían inalcanzables, ¿no? Sobre todo pues, de mis grandes pasiones, o mi gran pasión en mi vida, que ha sido los coches, ¿no? Y era como... Siempre quería tener un coche que me parecía imposible de tener, y entonces pues yo me acuerdo la primera vez que tuve una reunión con un psicólogo, por curiosidad fui, la verdad tampoco, pero por curiosidad me dice, tío, pero tu única ilusión para trabajar es para comprarte un coche. Digo, la única. La única.
digo, no tengo ilusión para nada más, ¿sabes? Entonces, yo siempre he tenido ilusión para cumplir sueños que puede tener como un niño, y hasta relativamente hace poco pues tenía siempre esta ilusión del niño, ¿no? De querer conseguir cosas que si fuera niño me parecerían imposibles. ¿Y por qué dices hasta hace poco? Porque hace poco me he dado cuenta de que la ilusión en este aspecto se había acabado. O sea, ya no tengo esa ilusión material, porque he entendido que el esfuerzo que me suponía el luchar por estas ilusiones ha sido muy, muy elevado, muy, muy, muy costoso a nivel de energía, de conseguir el dinero, de trabajo, ha sido muy costoso, ha sido casi obsesivo y ha sido exclusivamente dopamínico, ¿eh? Es decir, había situaciones que la ilusión o el sueño se desvanecía en 24 horas, ¿no? Entonces he tomado conciencia de que hasta me suponía hasta una falta de respeto a mí mismo, ¿no? Entonces Wow. me he relajado mucho, me he aligerado mucho, me he quitado muchas mochilas y sí, ahora estoy bien, pero ¿Cómo? en este aspecto más tranquilo. ¿Cómo superas eso y cómo te quitas las mochilas? ¿No? Porque eso es, para los que lo ven, es uno de los grandes males de su vida. Para los que no lo ven, también. Sí, bueno, en esto tú eres un maestro, ¿no? Con tu gran victoria has hecho una maestría del desprender mochilas, ¿no? Aunque a veces le dé dolores de cabeza a los colegas. Aunque a veces nos des dolores de cabeza, ¿no? Son dolores de cabeza de colegas, ¿eh? O sea, porque somos colegas, son estas pequeñas relaciones de pareja, ¿no? Total. O sea, al final son chorradas, son cosas de pareja, ¿no? En el día a día, para mí, una de las cosas más impactantes fue cuando, o sea, a una institución que le debo muchísimo en la vida por hacerme abrir los ojos es a Hacienda. Hacienda, sí, tal cual. Hacienda para mí ha sido muy importante en mi vida, muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué ha sido muy importante Hacienda? Porque ha sido quien me ha hecho tomar la percepción de que soy un puto pringado en este sistema, porque yo tuve una inspección de Hacienda en la cual pagué 100.000 euros en el año 2013 o algo así, y luego tuve otra inspección que, pensando que se hacía todo bien, pagué casi 600.000 euros, ¿no? Y luego el IRPF del año 2021 pagué casi 800.000 euros, es decir, que se te va 1,5 millones de euros pagando impuestos, y entonces es cuando coges la percepción de decir, joder, este coche que pensaba me valía 100.000, me vale 200.000, porque es 100.000 para Hacienda y 100.000 para el coche, ¿no? Entonces he pensado, ¿no? Entonces cuando me vino todo eso, ¿no? Me dije, joder, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, he de tener muchísimo dinero para realmente volver a recuperar estos sueños, porque es que si no, lo único que me debe preocupar es a trabajar menos, ganar menos, pagar menos Hacienda y tener menos mochilas. Y en esa fase estoy ahora. O sea, gano menos dinero, pago menos dinero, porque a mi socio le doy menos dinero, porque ya me pareció totalmente injusto. Y entonces lo que hago es permitirme menos caprichos de apego, porque al final es todo un apego, ¿no? O sea, vivimos la gran droga de la sociedad actual es la dopamina, ¿no? O sea,
el buscar la recompensa puntual, inmediata y buscar otra rápidamente, ¿no? ¿Y cómo lo llevas? O sea, ¿qué estás viendo ahora al practicar este desapego, Pues estoy en una fase de transición complicada. Sinceramente, estoy en una fase de transición complicada. Mira, hoy he tenido un mal día, además me has cogido un mal día, porque en una situación profesional que, vaya, en la vida debería haber permitido, ¿no? Me he ido a hacer pilates y he dejado de ganar 16.000 euros. Y eso me ha puesto de mal humor. No porque haya perdido, porque he dejado de ganar. No por el dinero, sino por el no haber hecho algo que sé hacer perfectamente, ¿no? Entonces, el Joseph de hace un año, ¿se hubiera ido a una sesión de pilates a las 9 de la mañana? No lo creo. Entonces, esta transición de el desapego al dinero, el desapego a las personas, el desapego a lo material, hace que haya días que lo pase mal, ¿sabes? Como hoy. Hoy ha sido un día que digo, joder, pero ¿por qué no has hecho bien algo que para ti es muy fácil de hacer en bolsa y que se hace fácil, ¿no? ¿Por qué a pilates? Bien, he de aceptarlo. Con las personas me pasa lo mismo. O sea, las personas, pues toda esta evolución personal, me doy cuenta de que hay muchas personas de mi vida que me sobran. Entonces, claro, es una transición jodida porque dices, es que, por ejemplo, ayer me escribía nuestro buen amigo Juan Arnau, ¿no? Joseph, venir a la isla de Croacia, venir a tal, tío, tú y el Irra, tal, no sé qué. Y claro, yo iría a una isla de Croacia a bailar 4 días, iría. El problema es que de las 850 personas que van a ir allí, es que estoy convencido que me sobrarían 800, ¿sabes? Cuando antes me parecerían pocas 850, igual necesitaría 8500. Entonces, claro, está el entender, el ver que el camino hacia la soledad, entendiendo la soledad, el menor número de personas posibles en tu vida, es imparable, es una transición que no es fácil. Me acuerdo que me dijiste esa frase cuando nos vimos en Barcelona. Barcelona, ¿verdad? Me impactó. No es fácil, ¿sabes? O sea, y no es fácil cuando pues de alguna manera, pues también tienes 2 millones de seguidores en las redes sociales y cada vez te apetece quedar con menos gente, ¿no? Y luego, lo material tampoco es fácil, ¿no? Porque, claro, el desapego material, ¿no? Hemos ido al desapego digamos, del dinero, de las personas, y el material tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque realmente a mí había una serie de cosas que me hacían muy feliz, ¿no? O sea, yo mis viajes en coche con 100 personas que no conocía nada, pues bueno, me hacía feliz, o sea, el viaje en sí, ¿no? Y ahora no voy a los viajes porque hay un porcentaje de gente que no me apetece estar, ¿no? Entonces, claro, el hecho de desapegarme de los viajes, de las personas y tal, hace que esté ahora mismo, 30 de agosto de 2022, en una fase de transición que muchas veces pienso, wow, espero estar en lo correcto, pero es lo que está saliendo. Y no puedes volver atrás. No. Solo se puede ir hacia adelante. Sí, eso está, sí. ¿Qué es para ti encontrar la verdad y cómo no la encontraste? Porque todo el mundo dice, ¿cómo la encontraste? ¿Cómo no la encontraste? Bueno, al final yo creo que la mayor comparación es la que decimos siempre en nuestras explicaciones de una sesión de CAP antes o después de la sesión, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que se aleja a lo que tú dirías individualmente con una mentalidad de niño, todo lo que se aleja de eso no es tu verdad.
¿sabes? O sea, todos los compromisos del, hago esto por quedar bien, hago esto por los demás, hago este proyecto profesional aunque no me apetezca, o compro esto para mostrar, o sea, todo lo que no haría un niño, no. Yo el ejemplo, mi hija me sirve de mucho, ¿no? Porque al final, yo por ejemplo, ¿no? Pues no sé, ella sabe lo que quiere, lo que no quiere, tiene una energía ilimitada, sabe lo que... tiene una claridad de decisiones espectacular, ¿no? Entonces, para mí, eso es la verdad, o sea, lo que realmente diríamos interiormente con una mentalidad de niño y no con una mentalidad de adulto totalmente condicionada por el entorno. ¿Y cómo no la has encontrado eso? ¿Cómo que, o sea, porque la has encontrado siguiendo, ¿no? Tratando de seguir tu intuición, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Cómo no te funciona? No, ahora me funciona, lo que pasa que es doloroso a veces, tío. O sea, por ejemplo, antes me dice Suli, oye, que la semana que viene hay el cumpleaños de Pepito, tal. Vamos, digo, no apetece ir. Pues no me apetece estar con el grupo de personas que van al cumpleaños, ¿eh? Entonces, claro, esto ha sido importante que la otra parte de mi vida, en este caso Suli, pues esté en esta misma fase, porque si no la relación estaría totalmente rota y solo, lógicamente, porque es que cada uno hace totalmente lo que siente sin más. Entonces, ¿cómo no se llega a la verdad? Porque no se para, digo. O sea, es que la sociedad va a una velocidad imparable, va a una capacidad y velocidad de recibir inputs que está fuera de cualquier normalidad, y entonces hasta que no paras, hasta que no echas el freno, hasta que no escarbas tu propia mentira y tu propia porquería y te das cuenta de la cantidad de capas de porquería que hay debajo de la superficialidad en la que vives, pues hasta que no paras y trabajas eso, pues te crees una pseudo verdad. O sea, Mario Conde, en la entrevista que le hice, que te va a si no la escuché. Lo he escuchado. Habla de aceptar tu asco. Sí, o sea, sí. Hasta que yo no acepté mi asco, sí, no encontré mi verdad. Sí. Y es que en parte nadie es verdad absoluta. Todos somos una parte de mentira. Pero el tema de los inputs y el tema de estar creyendo que somos algo cuando en realidad no lo somos, nos tiene engañados al 99,9,9,9% de los seres humanos. No hasta hace mucho también a mí se me desmontó el personaje. Y dice, pum, dije, mierda, me he estado tratando de convencer toda mi vida de que era de una forma. Si me he estado tratando de convencer es que no lo soy. ¿Qué eres? Vaya usted a saber, como decía Fernando Sánchez Dragó. Esta es la pregunta de Ruller. Espera, solo sobre esto me gustaría solo añadir que el tema no es que vivamos en una mentira, el tema es que uno de los mayores problemas que creo que yo he vivido y algunas veces todavía vivo, quizá alguien que nos escuche también, es que nos creemos que nuestra realidad es la realidad, ¿sabes? Y todo lo que no es nuestra realidad nos pensamos que es. Entonces, claro, en el momento que entiendes que tu realidad no es nada, o sea, no representas nada, ¿sabes? Entonces es como, todo se relaja mucho, ¿no? Porque cuando ves lo que te explica una persona o cómo actúa otra y tal... ¿sabes? Y no le pones una etiqueta, claro, y no le pones una categoría, y no lo juzgas. Para esa persona es su realidad, es su verdad, ¿sabes? Entonces, pues, yo no soy nadie para decir que ese tipo está equivocado, por muy gilipollas que me parezca ese tipo, ¿no? Cuando no intervienes,
Claro. cuando solamente lo dejas suceder, Total. que es uno de los mayores retos, porque el ego siempre quiere decir que sabe, que está demostrado, que... Total. Por eso uno de los ejercicios que he hecho en los últimos 12 meses es hablar la mitad. Porque cuanto más hablas, más quieres imponer tu verdad. Entonces, hablo la mitad. A mí me ha sorprendido, incluso a veces incomoda, pero porque yo te he visto, o sea, claro, no nos hemos visto en meses, y cuando te vuelvo a ver, habla la mitad o menos, o menos. El otro día lo hablábamos, Zulaika, ¿te acuerdas? Y aunque, imagínate para la gente que te conoce, como si puede resultar algo un poco violento, incluso aunque entiendan tu proceso, imagínate, no para el resto, pero es que lo importante es que tú, y yo lo he hecho en menor escala a veces, te sientes en paz. ¿Cómo te sientes cuando, o sea, después de hablar durante medio año menos la mitad o menos, cómo te sientes sobre eso? Yo personalmente me siento más tranquilo, sobre todo por no querer imponer lo que yo creo que es la verdad, ¿sabes? O sea, antes era una persona que quería intervenir constantemente, hablar, hacer que la otra persona, ¿no?, entendiera mi punto. Ahora no, o sea, realmente. Y me siento tranquilo, tío. Sí que sé quedar bien, es decir, con personas que no conozco, pues sé actuar en la superficialidad, digamos, sé actuar en la primera capa para que esta persona pues no se crea que estoy tonto, porque al final pues son miles de personas que tenemos contacto, ¿no?, ya sea por la formación de bolsa o CAP o por contacto en las redes sociales. Digamos que la primera capa pues no la puedo evitar, porque entonces si no, digamos que una parte de mi trabajo no la podría desarrollar, pero cuando se pasa de la primera capa, que es lo básico, la conversación ya ni de barra, pues hablo muy poco. Y me sorprende lo poco que aguanta la gente el silencio. O sea, la gente tiene una necesidad imperiosa de hablar. Esto es algo que me di cuenta cuando hice el experimento de los 20 días. Claro. Y me doy cuenta continuamente, ¿te acuerdas que yo te lo decía el otro día? Digo, tío, siento que doy demasiadas explicaciones. Total. Si no... ¿Cómo lo has conseguido? Y esta es la última pregunta antes de nuestro parón de primera parte. Sinceramente no lo sé. Porque no es fácil. No lo sé, o sea, no ha sido algo buscado, ¿no? O sea, no ha sido un plan de decir, hey, pues a partir de hoy hablo la mitad. No, ha ido surgiendo y no sé, quizá el haber pasado tanto tiempo este último año con nuestro maestro, ¿no?, Benan Wong, y no es que me quiera parecer a él, al contrario, siempre digo que no quiero parecerme a él, que lo que más me aterra del CAP es que un día acabe pareciéndome a su estilo de vida, que me parece demoledor, ¿eh? Pero sí que este aspecto de la soledad, no permitir que te interfiera la energía, ¿no? Porque al final, claro, cada vez que hablas, que interactúas, que quieres explicar, es un intercambio energético, ¿no? Y entonces es como más una manera de guardar la energía de uno, ¿no?, que no desprenderla o traspasársela a la otra persona para que de alguna manera pues se empodere. Entonces, si hay alguien que tiene ganas de hablar, pues yo lo escucho, ¿no? Esto más de maravilla que algún día explicarás, pues yo ahora mismo serviría para hacer lo que estás haciendo tú en las playas, pero hace un tiempo no, y realmente no me apetece hablar.
y sobre todo lo que ya no sé es quedar bien, ¿sabes? O sea, no puedo hacer el papelito de estar en un entorno y que el entorno crea que estoy a gusto, o sea, no estoy. Y se nota, y se nota. Ese grado más de ya no es me da igual, ¿eh? Como decíamos, Sí, da igual. Sí, da igual. Esa es muy buena tuya. Quitar el me. Esa tuya es muy buena. Pero Sí. paramos aquí Sí. y retomamos. Y a ti que estás escuchando, vamos a hacer un parón y luego retomaremos. Luego o cuando sea, pero habrá una segunda parte que esto está muy interesante. Me lo olvidaba, estás en Disrupt Everything, podcast series. Entrevistas a disruptores mundiales, diseccionando su estilo de vida, su estilo de trabajo, su impacto, sus hábitos, sus habilidades, su carácter, su comportamiento, sus hacks y todo aquello que hace a un disruptor disruptor. Hay episodios, la mayoría ahora en esta gran victoria, todos son entrevistas, ningún episodio sobre mí, episodios en inglés, episodio en castellano. Contamos, gracias a tu apoyo, con casi 6 millones de escuchas en 210 episodios, con alrededor de unas 245.000 descargas al mes. Sin ti esto no podría ser posible. Gracias por escuchar, gracias por querer acercarte a lo que significa el desarrollo del potencial humano, esta deconstrucción de personas disruptivas, de personas que generan impacto y de personas que rompen el estándar, desestereotipan el estereotipo que hay en esta sociedad, y por eso son ese 1%, son esa liga del 1% de la que podemos aprender cosas como las que acaba de compartir Joseph ahora mismo. Nos vemos en la siguiente parte. Seguimos bailando. Elígete a ti mismo, cambia lo que importa y vive épico. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Si algo merece la pena, antes decía hay que hacerlo en exceso, y creo que coincido, y además añado que hay que vaciarse hasta el fondo y hacerlo a muerte, porque así vivimos, a muerte. Esta es la segunda parte de la entrevista con Joseph Agram, en la que hemos abordado temas como la percepción de Joseph al leer, ¿no?, una vida de proyectos, de currículum, de desafíos, de impacto, sobre la autenticidad de hacerse o nacer, sobre superar el peso de lo material, que es otro tema que hemos tocado, el apego, el cómo llevar esa transición del desapego, de dejar atrás toda una vida de hábito en algo. Hemos hablado de un tema tan difícil de coger como la verdad, algo que hemos asociado y que Joseph ha vinculado al niño, hacer todo aquello que no esté en resonancia con el niño es no estar en tu verdad. Y nos hemos quedado en cómo estar construyendo y cómo conseguir de verdad dejar todo esto atrás, ¿no? Joseph aquí añadía que guardando también con quién consumes la energía. Hemos hablado del da igual más que me da igual, ¿no? Porque en realidad lo que importa es el camino de cada uno. Y hemos quedado con la frase de el camino hacia la soledad es imparable. Y ahora, gracias por estar aquí, gracias Joseph de nuevo por hacer el hueco, vamos a retomar con la segunda parte de la entrevista. Y la segunda parte de la entrevista pues, entra en una pregunta que la verdad que me apetecía formularte, y es... Bueno, voy a ir primero a otra, porque esta la voy a dejar un poquito para que vayamos entrando en calor. Es, ¿qué te ha dado a ti personalmente el Kundalini Activation Process, CAP? Bueno, pues la verdad que me ha dado
ha sido una herramienta o está siendo una herramienta energética pues de total transformación. En ningún caso ninguna terapia, no me ha curado nada, no me ha arreglado nada, no me ha recableado nada, simplemente lo que me ha aportado después de muchas sesiones con la evolución recibidas y dadas, pues sí que ha sido la mayor parte de las cosas que explicamos antes de una sesión que puede pasar, o después de una sesión que puede pasar con CAP, ¿no? Que realmente, pues sobre todo me ha dado mucha claridad mental en muchos aspectos, me ha ayudado en muchos aspectos, aunque todavía queda, lógicamente, saber lo que quiero y lo que no quiero. Me ha ayudado pues en gran parte, ¿no? a facilitar este desapego que hablábamos en esta primera parte de la entrevista. Me ha ayudado a relativizar cosas, a tener o comprender otros aspectos de mi vida que tenía olvidados, pues la relación con la mujer. Me ha ayudado a solucionar vínculos con mi madre, con Zulaika. Creo que me está ayudando a ser más comprensivo con Morgana. La verdad que está siendo una suma de ajustes muy importante y esto sí. ¿Y estos ajustes cómo se manifiestan? Como en visiones, en claridad de decisión, en impulsos, en saber algo en tu centro. Sí, sobre todo vas notando sobre todo una intuición que te va guiando sobre diferentes aspectos de la vida, ¿no? Y de alguna manera veo con más claridad qué es lo que me apetece y qué es lo que no, ¿no? Y es como poder escuchar más esa vocecita que hay dentro, ¿no? Sí, al final esa esencia, ¿no? que comentábamos anteriormente es un poco lo que te manifiesta, ¿no? Y que realmente, pues, si no me apetece quedar con alguien, pues no me apetece quedar. Si me apetece ir a un sitio, pues voy. Y como te decía en la primera parte, pues este aspecto ha sido fundamental, o a nivel de pareja, que los dos estamos alineados con esto, porque si uno de los dos no estuviera alineado con esto, pues sería una convivencia bastante complicada. Ahora, esto me ha hecho una pregunta, pero antes de saltar a esta pregunta, ¿y qué has percibido que le ha dado a tres de las personas más importantes que hay a tu alrededor? Bueno, a Zulaika le ha dado de todo. O sea, ya cuando la entrevistes en tu podcast... La reina del surrender. Tengo ya el título. Y es así como la llamó de alguna manera nuestro maestro, ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Es la persona que más se rinde, ¿no? Más acepta todo, ¿no? Y luego, pues, sobre todo, yo creo que ha cambiado mucho la relación con mi madre, positivamente. El CAP me ha ayudado a entender dónde tenía que acudir y a darme la valentía de acudir al sitio adecuado para poder entender qué había pasado en mi vida, en la relación con la mujer y especialmente con la madre. Y luego, pues, el tándem, ¿no? Desde la madre de Morgana y Morgana, ¿no? Que al final, pues, un tándem que prácticamente están juntas todo el mes, pues realmente me ha ayudado a tener una mejor relación, muchísimo mejor relación con Ana, su madre, y por ende con Morgana, ¿no? Pero al final los niños lo perciben todo, ¿no? Y de personas que conozcas que han ido a CAP, ¿puedes algo que digas, me acuerdo de esta anécdota, de esta persona? Hombre, siempre explicamos, ¿no? Pues nuestro cliente, ¿no? Cliente amigo Carlos, que
que en varias sesiones pues realmente manifestó un cambio físico increíble, 42 kilos adelgazó en 6-7 sesiones por la reducción del estrés. Eso le implicó cambios de hábitos alimenticios. Wow. Siempre explicamos, ¿no? Pues que él dice que pasó de comprar nachos a quinoa. Luego hay 4 baby caps que dicen, ¿no? Que son mujeres que las conocemos, nombre y apellidos, que ellas nos decían que antes de CAP no se podían quedar embarazadas y después de CAP y mantener relación con su pareja, pues se han podido quedar embarazadas. O sea, son 4 que lo dicen y no se conocen entre ellas, ¿sabes? Entonces, realmente, pues, hombre, no es que ahora seamos nosotros una esperanza de fertilización, pero Instituto in vitro. pero sí, pero realmente es sorprendente, ¿no? Y luego, pues principalmente los mayores casos o más habituales son personas que se dan cuenta que la vida que estaban llevando hasta ese momento no era la que verdaderamente les hacía felices, ¿no? Y que pues eso implica pues decisiones complicadas a corto plazo, como cambio de pareja, cambio de trabajo, algunas personas cambio de ciudad, ¿no? Pues el caso de Marina, que una ibicenca que tiene tiendas de ropa aquí y ahora vive en las Maldivas, pues Bueno, buen cambio, ¿no? buen cambio, sí, sí. O sea, que tenemos todo tipo de situaciones y bueno, al final nosotros tampoco creo que nos consideramos ni causantes de esto ni Es un canal, ¿no? Es un canal, o sea, no, simplemente es la persona la que decide hacer todo esto. Nosotros no tenemos ningún mérito allá. Bueno, yo he de decir que, y más esta, yo ya la había probado antes, ¿no? Y en estas últimas, porque en esta etapa lo he vuelto, ¿no? Ahora en la Gran Victoria, que no he hecho absolutamente ninguna terapia, ninguna tal. Bueno, trabajar en el campo, eso sí que he currado, pero... y la verdad que he notado como de sesión en sesión había como un desfogue increíble, otra era como soltar y la última era como, ¿sabes? He notado como una paz, como algo extra que me ha dado mucha tranquilidad, ¿sabes? Como estar totalmente desubicado, porque este es el experimento, estar totalmente desubicado, pues dentro de estar desubicado, ubicarte, y eso es algo que he estado viendo hoy, que he estado pensando. Bueno, es algo que caracteriza a CAP, ¿no? Que cada uno recibe de manera natural cada sesión lo que necesita. Entonces, en una fase de tu vida puedes estar recibiendo o asociando CAP a alguna manifestación concreta y pasados unos meses te puede estar aportando cualquier otro aspecto diferente que es lo que en ese momento necesita tu sistema, ¿no? Por eso es la magia, ¿no? De no saber qué puede pasar. Por eso hay que siempre estar dispuesto y predispuesto a que pueda haber pequeños o grandes cambios. Y ese es el reto de CAP, tal y como en la vida, ¿no? Es decir, adquirir la mente no sé y rendirme a lo que sea que venga. Total, al final es sobre todo en Ibiza, ¿no? Que es ciudad de paso, digamos, o isla de paso, ¿no? Y las personas que vienen a hacer CAP, pues lo primero que les decimos, que más allá de la curiosidad, pues han de ser conscientes de que puede impactarles en pequeños ajustes o cambios importantes, ¿no? Y eso hay que saberlo. Cuéntame, antes has hablado de Morgana. Si estás Morgana, un saludo. Te enviamos un beso del tío Irra. Cuéntame cómo vives y cómo cultivas el amor con tu hija Morgana hoy en día. Bueno, es difícil. Personalmente es una de esas cosas que siempre voy a arrastrar como algo pendiente, la verdad. El no haber vivido la vida del padre el día a día, pues es algo que a mí me pesa, sinceramente, y es algo que
en esta fase de mi vida, ¿no? Pues pienso que quizá pues me despierta curiosidad, ¿no? Y digo, joder, ¿cómo debe ser, no? Pues hace 12 años pues no era la fase de mi vida quizá adecuada. ¿Cómo cultivo el amor? Pues yo intento hacer todo lo posible. O sea, al final estar ahí. O sea, estar ahí, estar con ella, comprenderla, comprender que es Kundalini, desde hace un tiempo dejarle elegir, no imponer, entender que no es de mi propiedad, que a pesar de ser mi hija no es mi propiedad, que ella tiene la capacidad de decisión, quizá a veces demasiada, pero hay que... Yo no quiero obligar nada a nadie. Y sobre todo que aprenda a tomar decisiones y que aprenda a equivocarse, a decidir. Y yo creo que cada vez la relación es más estrecha porque cada vez tenemos más afinidades, más cosas en común y sabe que pues conmigo puede contar, hablamos de cosas pues a veces íntimas, no para ella, y poco a poco se cultiva una confianza, ¿no? Pero al final es una niña de 12 años que actualmente es como si es como nuestros 18. 12, hoy me preguntaba Ruggiero y yo le decía que tenía 15, ¿no? 12, que es preadolescente, que es... El uso del móvil ha sido un punto de inflexión porque han abierto el mundo y eso, pues claro, les abre una ventana de observación, de comparación, de aspiración que nosotros no teníamos, ¿no? Entonces, pues rotundamente una niña, al menos, que es lo que yo vivo, de 12 años, no es como nosotros éramos con 12 años, ni muchísimo menos. Y con Zulaika, ¿qué? ¿Cómo estás cultivando y cómo ves el amor ahora después de... ¿Cuánto era el otro día que yo decía que eran 5 años y era como... ¿Cuánto? 11 años. Y pues, más por el por el medio, todo sí. Lo que habéis vivido juntos. Bueno, pues Zulaika, yo creo, como pareja hemos sufrido una transformación, una evolución, diría yo, ¿no? Claro, 11 años son años y son muchas fases, muchos altibajos, con un cacao por en medio llamado CAP tremendo que cada uno ha vivido a su manera y cada uno entendiendo a la otra persona y entendiéndose a sí mismo, que no ha sido fácil, no es fácil. Y llegado a este punto, yo creo que estamos muy bien. Sinceramente, creo que estamos mayoritariamente en la relación, bajo mi punto de vista. La otra parte debería dar su opinión. Pero ya la dará en el podcast en exclusiva que tengo concedido. Pero mayoritariamente estamos muy bien y sobre todo pues entendiendo cada uno pues esta evolución que está sufriendo internamente. Yo al menos la entiendo perfectamente, le dejo hacer todo lo que quiera hacer a nivel de evolución y de todo lo que quiera hacer, faltaría más, y que sea feliz. Ahora que lo has dicho, que no sé cuándo será, pero ya está, el libro próximo que escribo os pongo como ejemplo. Pero no voy a desvelar nada, mejor que lo leáis antes de que me caneéis. ¿Cuál ha sido el último desafío que has enfrentado y cómo lo has superado, si lo has superado? ¿Desafío? Personal, profesional, a cualquier nivel. Yo creo el último desafío que he superado ha sido el intentar empatizar con las otras partes. Es decir, o sea, para mí, hace un año,
pues una serie de personas, Dani, Natalia, Juliana, cometieron una serie de deslealtades al maestro, ¿no? Creando su propio método. Y hace un año realmente era algo que me sentí muy decepcionado, sobre todo por las actitudes, ¿no? Con nosotros, porque al final parecía que éramos nosotros los enemigos, ¿no? Pero hoy me doy cuenta de que está bien, ¿no? Entonces esto, pues a título personal, me ayuda a entender que ese ardor que antes tenía cuando había estas deslealtades, pues ahora me dan igual, ¿no? También veo cosas que no me gustan de personas, pero ya me dan igual, pero no pasando, sino que pienso que cada uno tendrá su motivo para hacer eso, ¿no? El otro día vi una entrevista que le hicieron a Brad Pitt respecto a su última película, The Bullet Train, porque él ha estado 3 años en modo retiro. No ha hecho ninguna película, ninguna aparición. Ha estado 3 años apartado. Sí. Y le pregunta a la chica, ¿qué es lo que has aprendido en estos 3 años que has estado fuera de rodaje? Y Brad Pitt dice que todo está ok. Todo está bien. Pues ya es eso, tío. ¿Verdad? Todo está bien. Es que volvemos un poco a lo que mencionamos en la primera parte, ¿no? Es que durante años uno se calienta pensando que su realidad es la realidad, ¿no? Y al final, pues no es la realidad. O sea, cada uno tendrá su realidad y aunque no estés de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que veo, pues es mi problema. ¿Qué frase o mantra te ha ayudado más últimamente? Si hay alguno. No sé, alguno concreto últimamente. O que te venga a la mente. Un poco para reforzar también lo que hemos dicho en la primera parte, ¿no? Eso de tenemos 2 orejas y una boca para hablar la mitad de lo que escuchamos, ¿no? Y eso es cuando leí esa frase dije, ¿ves? Digo, vas bien, vas por el buen camino. No os perdáis la primera parte porque la verdad que yo he flipado, creo que hemos flipado mutuamente, compartir muy relajados. Sí. ¿Qué es aquello que actualmente te causa fricción ahora mismo? ¿Hay algo que te esté causando fricción? Me causa fricción este momento en mi vida, ¿no? Este momento en mi vida que sí que echo de menos un poco de acción, ¿sabes? O sea, echo de menos ese ir a las conferencias, ¿sabes? O sea, ir a las carreras, ir al viaje de coches, tal. Echo de menos ese movimiento, ¿no? Pero, como también hemos dicho antes, pues es un movimiento difícil de alcanzar ahora, sobre todo pues algunos entornos de los coches y lo de las carreras, porque ya no siento la ilusión de ir en grupos, ¿no? Y entonces, pues claro, esta transición, ¿no? De acostumbrados siempre a estar con mucha gente a las ganas de estar cada vez más solo, pues es lo que me genera fricción, ¿no? Y a veces me sale como una rebeldía, ¿no? De decir, joder, pero ¿por qué hago esto? ¿Sabes? Pero al final, pues, es lo que toca. Joseph, ¿cuál definirías tú que ha sido la experiencia más impresionante de tu vida hasta ahora? Delante ya no podemos hablar. Ya. Hombre, la experiencia más impresionante de mi vida, en primer lugar, pues el nacimiento de mi hija. Fue impactante. Realmente tuve la ocasión de estar en la sala de parto y fue... ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Un milagro. O sea, es que es un milagro, ¿sabes? O sea, el momento que nace el bebé y... Sí, es guau, o sea, es increíble, ¿no? Ese fue un momento impactante.
Y luego, pues, estar cerca del maestro, ¿no? De Benan en el nivel 2 de CAP ha sido un momento impactante, realmente muy impactante. Ha sido quizá las dos experiencias más fuertes que he tenido en mi vida. ¿Por qué defines impactante en ese nivel 2 con el maestro? Por lo que vivimos, realmente imposible de describir y imposible de entender, pero es una serie de experiencias, aprendizajes, vivencias, ¿no? que te dejan impactado, que te hacen crecer como humano y que piensas que ojalá un día alguien las pueda vivir. Wow. Hablando de Benan Wong, el maestro de CAP, el que creó el método, si tuvieras que decir, no sé si 1, 2, 3, ¿qué 3 aprendizajes, por ejemplo, te llevas de estar tan cerca de él? Porque entiendo que ahora estáis muy cerca, sí, que estáis trabajando muy codo a codo, viajando. ¿Y cómo es tu relación con él? Bueno, aprendizajes de Benan, sobre todo es cuidar tu energía. Al final, cualquier cosa que hacemos es energía nuestra. Hablar, estar con gente, o sea, es el cuidado máximo de tu energía. A nivel docente me gustó mucho una frase que me dijo, ¿no? que dijo que es que dale a tus alumnos o clientes, ¿no? También sería, si fuera más allá de alumnos, lo que necesitan, no lo que quieren, ¿no? Al final, muchas veces queremos adaptar a lo que el alumno o el cliente quiere, ¿no? Lo que necesita, ¿no? Y luego también me fascina su capacidad del desapego, ¿sabes? O sea, me fascina su capacidad de no necesitar nada ni a nadie, ¿no? O sea, realmente esta capacidad de ser feliz consigo mismo es envidiable para mí, sí. ¿Qué dirías que es lo que te sirve hoy en día para mantenerte positivo y con ganas de vivir? Pues realmente ahora mismo el ver crecer a mi hija, el disfrutar de mis padres, ¿no? También valoro mucho más la familia. Pero sinceramente, y esto ya lo he comentado alguna vez con entornos muy privados de energía, y lo voy a decir hoy, si me muero mañana, ya está bien, ¿sabes? O sea, realmente no tengo la sensación de que me quede mucho por hacer, ¿sabes? Ya está bien, o sea, me quedaría bien. No sé qué más podría pasar, ¿sabes? Para que algo me impactara tanto más, ¿no? Porque quizás ser un día abuelo o yo qué sé qué, pero... Que tarde. Pero ya está bien, ¿sabes? O sea, no... O sea, me da más pereza envejecer que morir, ¿eh? Envejecer, no sé, antes decías, ¿no? Pues tu maravillosa abuela, ¿no? Que cumplía o que tiene 90 y pico años, ¿no? Y mi primer pensamiento ha sido, qué pereza. Ella lo dice. O sea, qué pereza vivir 50 años más. Dice, ya está. Sí. Dice, ya está, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Sí. Qué pereza. Realmente no sé, estoy bien, ya está, y estoy bien y disfruto, pero no sé, me ilusiona pues el crecer y el expandir CAP con Sulaika y eso, disfrutar de la familia, de mi hija, de mis padres, de mis amigos, pero está bien. Para finalizar esta ronda y ya entrar vamos a ir luego a una parte más divertida y dinámica.
¿qué 3 herramientas qué herramientas más efectivas has encontrado en tu vida para llegar a donde estás ahora mismo? Porque llegar a un momento en el de decir, ya lo llevo bien, no es algo que en una vida donde nos pasamos el tiempo persiguiendo cosas, personas, anhelos y deseos, pueda decir todo el mundo. Porque sí, todo el mundo puede tener mucho, pero eso no quiere decir que puedes vivir tranquilo, ¿no? Y un poco el reflejo de lo que has explicado es lo que llaman en los griegos, los estoicos llaman ataraxia, tranquilidad de mente ante lo que la vida me presente. Entonces, ¿qué dirías que son tus herramientas para estar aquí ahora? Bueno, la primera herramienta, creo que ha sido clave el haber encontrado algo que profesionalmente que durante 23 años me divierta, ¿no? O sea, eso ha sido una herramienta imprescindible para tener una fuente de ingresos. Al final es indudable que facilita todas estas cosas y que luego al menos 1/3 de mi vida, ¿no? 8 horas, pues haga lo que me gusta, ¿no? La de no vaya a trabajar puteado, ¿no? La segunda herramienta es encontrar compañeras de viaje adecuados, ¿no? O sea, al final, sobre todo en esta última fase, sería imposible encontrarme en esta situación sin una persona como Zulaika que me haya ayudado tanto y que gracias a ella pues descubrí CAP, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, yo creo el famoso éxito, fracaso, ¿no? Que conseguir muchas cosas, que otras salgan mal, ¿no? Para realmente darte cuenta de lo vulnerable que eres, de que realmente el éxito nunca se alcanza, de que realmente no hay tiempo para sentirse fracasado, de que hay que levantarse, de que hay que tirar adelante, ¿no? Pero sí, sin duda, te han tenido que salir cosas bien y te han tenido que salir cosas mal para encontrar esa ecuanimidad, ¿no? Ese punto medio y decir, vale, pues mira, aquí estoy a gusto. Ya no me compensa el arriesgar tanto y si la cago, pues la acepto y ya está. Vamos a pasar a las preguntas a los chispazos de fogueo rápido, ¿vale? Esta es una parte más dinámica, donde las preguntas son más cortas. También verás que la respuesta de la pregunta es más corta porque la pregunta incita a ello. ¿Algún apodo con el que te llamaban tus padres? Pues no, la verdad es que no. Mi padre me llama a veces Guapol, porque yo le llamo Guapol, por su nombre en árabe significa guapo. Entonces, como mucho Guapol, no había un apodo así de pequeño que nos llamaran. ¿Preferirías poder hablar todos los idiomas del mundo o poder hablar con los animales? Preferiría hablar los idiomas del mundo, porque realmente entenderme con personas a mí me gusta. ¿Invisibilidad o superfuerza? Ojo, Pues superfuerza, porque al final está en la cara, ¿sabes? O sea, invisibilidad, ir por la espalda, no. Escala del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres guardando secretos? Un 10. ¿Cuál es la primera icono, celebrity o del pop o artista de la que te enamoraste? Nicole Kidman. ¡Vamos! Nicole Kidman me parecía una mujer bellísima. O sea, Nicole, si nos estás escuchando. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías, tío?
Me fliparía vivir el crack del 29 en la bolsa, de 1929 en la bolsa. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu comida chatarra favorita? ¿Chatarra qué quieres decir? ¿Basura? Comida basura, sí. ¿Favorita? Bueno, la gente se cree que yo como muy bien, pero acabas de comprobar lo que acabo de cenar. Y una pizza con un escalope y patatas fritas. O sea, me encanta comer, no mal, pero lo que el cuerpo me pide. Pero no sé. Kentucky Fried Chicken de vez en cuando. Oh, apetece, wow. no sé. ¿Programa de televisión favorito de la infancia? O sea, de la infancia, el primer programa que yo tengo noción Vale, eso vale. de alucinar, de decir, wow, se llamaba Lluvia de Estrellas, que era un programa de baloncesto que presentaba Ramón Trecet. Lo hacían a altas horas de la madrugada y era mi primer contacto con la NBA. Y me parecía que era mentira la NBA. O sea, me parecía que no podía ser. O sea, que no podían hacer esos saltos y tal. Y entonces lo grabábamos con VHS porque era súper tarde. El VHS grababa 4 horas. Entonces pues calculábamos más o menos. Hostia, qué grande. Sí. Lluvia a las estrellas. ¿Último disfraz de Halloween que recuerdes? Bueno, sí, lo recuerdo. El de... ¿Qué nos disfrazamos? ¿De qué nos disfrazamos? Bueno, con el Row nos disfrazamos. Era carnaval. Eso era carnaval de tu cumple. Pues aquí el año pasado creo fue. Fue el año pasado, sí, que yo no podía ir. Nos disfrazamos de... Bueno, pues de Halloween, ¿no? Sí, del demonio o algo así, ¿verdad? Sí, nos disfrazamos, ¿eh? ¿Has usado alguna vez calcetines con sandalias? No, la verdad que no. ¿Qué necesita una persona para ser feliz? Una cosa. Para mí lo más importante es dormir con la conciencia tranquila. ¿Cuál es la mejor edad? Por encima de los 35. Vamos. Y por encima de los 40 aún mejor, porque la década de los 30 es la más peligrosa para perder mucho dinero, porque o sea, tienes dinero ahorrado, ¿no? De los 20 a los 30, si así un poco espabilado, has ahorrado dinero. ¡Coach! Un saludo al coach. ¡Al Kaiser! ¡Vamos! Amor infinito, coach. ¡Claro, joder! Pues de los 20 a los 30, si has hecho las cosas más o menos bien, has ganado dinerito, has ahorrado un poco de dinero, entonces a los 30 juegas a ser empresario, es cuando te dan la hostia. Y entonces a los 40 es cuando dices, vale, ¿qué me sobra en mi vida? Todo al palco, como diría Zugasti, y entonces es como te centras. O sea, realmente a partir de los 40 es una gran edad. ¿Cuál es tu personaje de Dragon Ball favorito, tío? Son Goku, tío. Son muy clásicos. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Hostia, pues... Que me haga un kamehameha, tío. Que me lo haga, ¿Virtud o pecado? ¿En qué sentido? ¿Qué te resuena más? Virtud. ¿Cuál ha sido la velocidad máxima a la que has puesto un coche? Pues 310 por hora en el aeródromo cerrado de Lleida, el Mercedes-Benz SLR. 310. Y en carretera, en la autobahn alemana, que como sabéis hay muchos tramos sin límite de velocidad, con el Lamborghini Diablo 280. ¿Marvel o Star Wars? Sí, honestamente, ninguno de los dos. Marvel no tengo ningún tipo de conocimiento. Y Star Wars nunca me ha enganchado. O sea, me llama la atención Darth Vader, pero más allá del nombre no sé más. No he visto nunca una película entera, nunca. ¿Con qué frecuencia es saludable llorar? Cada día. Si es necesario, llorar es de las cosas más sanas que puede hacer un ser humano y que jamás nadie debería reprimir un llanto. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Me gustaría saber
cuándo voy a morir. Para asegurarme de que está todo bien cerrado. O sea, vas a ver cuándo de darle el último achuchón al acelerador, ¿no? Siempre digo que si pudiera pedir un deseo, pediría que todo el mundo viviera con un reloj de arena que dice cuánto le queda por vivir. Está guay, o sea, hay una peli buena, que no recuerdo exactamente el título, pero que va de esto, va de que todo el mundo sabe los días y horas que te queda de vida. Wow. Y entonces tú compras cosas a cambio de tiempo. Si te acuerdas, me lo avisas y lo pongo en la... Sí, está hace años y es una muy buena película. ¿Eres políticamente correcto? He sido políticamente incorrectísimo, o sea, ha sido... Y es de esas cosas que también hemos comentado en la primera parte de la entrevista, que ahora mismo pienso, pero ¿cómo me he metido en según qué fregado, ¿sabes? In Time, dicen aquí. In Time. Gracias, chicos. Peliculón. O sea, pues sí, ahora pienso, ¿por qué me he metido en según qué fregados? Digo, que no lo volvería a hacer. ¿Qué recomendación le darías al diablo? Al diablo le recomendaría, tío, que... Bueno, le sugeriría, más que recomendar, porque al final es una entidad sagrada, pero le sugeriría que se lleve a alguien en vida, tío. Que no es justo que haya gente que esté dando por saco como está dando y que tan poca gente esté jodiéndonos a tanta, tío. ¿Sabes? O sea, que haga limpieza, tío. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, creo en el amor y en la conexión, sobre todo. O sea, ya más allá del amor en sí, yo lo he vivido, el amor a primera vista con Zulaika, pero y aparte la conexión, ¿sabes? De las personas, de si esa química existe total. Si todo el mundo tuviera que casarse al llegar a cierta edad, ¿cuál crees que sería esa edad? Pues yo me he casado a los 20, a los 30 y casi a los 40. Puedes hacer o sea, un baremo, ¿no? Desde luego, casarse a los 20 es un puto error. O sea, es una cagada. Victoria. Los que os caséis a los 20 os estáis equivocando ampliamente. Saco. A partir de los 30 y pico así está bien, porque has podido hacer cosas, ¿no? ¿Alguna vez has abofeteado a alguien en la cara? Pues no, estoy intentando recordar. Quizá a mi hermano le daba alguna hostia. Bueno, el hermano no cuenta. No. Si Kim Kardashian y Donald Trump se estuvieran ahogando y solo pudieras salvar a uno, ¿a quién salvarías? Pero el Roger Ramisa, que es alumno, me dice: yo me casé a los 23 y sigo. Pero mira con qué cara sigue, Roger. Mira con qué cara sigue. Es broma. Dime, perdón. Si Kim Kardashian y Donald Trump se estuvieran ahogando y solo pudieras salvar a uno, ¿a quién salvarías? Realmente, o sea, me parece que muy cruel. No lo sé, sinceramente. No lo sé, no me puedo mojar, pero intentaría los dos, sinceramente. O sea, para mí son seres humanos, o sea, intentaría los dos. ¿Cuál ha sido el número máximo de horas que has estado de fiesta? Pues yo creo que más o menos de 48 a 60. Hace años, ¿Qué filósofo te gustaría que fuese... No en vida. ¿Qué filósofo te gustaría, si pudieses rescatar de la muerte, que fuese tu maestro? Sinceramente no podría elegir a nadie. Tampoco he indagado mucho en el trabajo de cada uno, más allá de las frasecitas y tal, ¿no? Creo que tengo el único maestro que he tenido en mi vida, que es Benan Wong. Para mí está siendo un maestro increíble, ¿no? Y realmente yo tengo total devoción por mi maestro. ¿Escalar una montaña o saltar de un avión? Pues mira, saltaría de un avión porque nunca lo he hecho. O sea, he escalado montañas pequeñas, lógicamente, pero nunca he saltado de un avión. Nunca he hecho paracaidismo. Sabes que
sabes que lo vamos a hacer, Lo ¿no? vamos a hacer, Entonces, hay que hacerlo, ¿sí o no? hay que hacerlo. Venga, va, lo tenemos. Si tuvieras mucha hambre, ¿te comerías un insecto? Sí, sin duda. Cuando la gente se pone de pie para ovacionar, ¿eres de los primeros que se levanta o de los últimos? Pues depende, o sea, si me ha entusiasmado puedo ser el primero y si no me matan no me levanto. No cumplo, o sea, no me levanto por levantar. Pero si es algo que me parece sublime, soy el primero y con efusividad. ¿De quién te harías colega? ¿De The Rock o de Shaquille O'Neal? Hombre, los dos tienen pinta de cachondos, la verdad que Shaquille, por el Instagram que tiene, parece un tío muy divertido. Además le gusta la fiesta. ¿Sí? ¿Qué es aquello que no... ¿Qué es aquello que podrías comer durante una semana seguida? Patatas fritas. ¿Vas a hacer otro Ultraman? Puede ser. Me gustaría hacer una prueba en la que viniera Morgana. Qué guay. Que ella tomara conciencia de lo que es y que ella le hiciera ilusión, pues incluso hacer la asistencia y tal. Sería una gran motivación. ¿Irías solo al cine? Sí. Iría solo a prácticamente cualquier lado, por no decir cualquier lado. ¿Cuál es la tienda más vergonzosa en la que te pueden ver comprando? Pues la verdad que no lo sé. No es un sex shop, pero no sé. Ahora me he enganchado a comprar en el Shane, ¿no? O algo así se llama. Esa Shane. es la web que me decías. La Shane, que es fan mi hija, y me parece que es lo puto más. Que tiene ropa por 20 euros, 10 euros, 5 euros, que es lo más. ¿Cómo calificarías tus habilidades en el karaoke en una escala del 1 al María Carey? 1. Soy muy malo. Si Einstein se te apareciera ahora mismo, ¿qué es lo primero que le preguntarías? No sé, igual le preguntaría... Me encantaría saber su opinión de esta situación actual, aunque él ya predijo que la tecnología iba a acabar con el ser humano, ¿no? Pero me encantaría saber cómo ven estas personas esta sociedad actual. ¿Cómo comienzas tu día? Pues mi día lo comienzo, estoy en Ibiza, en mi casa, comienzo con... Me levanto, me baño a la piscina para despertarme, me tomo un Monster sin azúcar mientras leo el periódico, La Expansión, y me pongo a trabajar. ¿Qué es lo primero de lo que te das cuenta cuando conoces a alguien? Si es sincero o no, y si voy a empatizar o no con esa persona, muy rápidamente. O sea, necesito igual 3 minutos para saber todo esto. Antes hemos hablado del programa favorito de tu infancia. Ahora te voy a preguntar por ¿cuál es el recuerdo favorito de tu infancia? O el recuerdo que más recuerdas. Ojo, recordar, como creo que hablamos el otro... No, recordar es volver al corazón. Significa recordar. Hombre, a ver, yo a Siria he ido muchas veces y lo he pasado a veces mejor, a veces peor, pero sin lugar a dudas, un mes a Siria durante 18 años seguidos, pues ha sido un punto importante. Y también las vacaciones que he pasado con mis abuelos, sobre todo los padres de mi madre, sobre todo en la fase más adolescente, ¿no? Pero Siria más. ¿Cuál es tu mejor característica? No sé, tendría que decirlo otros, pero... Según tú. Quien quiere que le ayude, le ayudo. O sea, si yo considero que lo merece, o sea, si realmente no es una ayuda interesada, y sobre todo la confidencialidad, la lealtad, y no sé, yo solo pido a las personas que sean normales, ¿sabes? O sea, y que no es normal, fácil, ¿sabes? No sé. ¿Qué es lo peor de ti? La variabilidad, eso no lo consigo cambiar. O sea, realmente eso es muy Aries, pero sí que
tío, el decir, tío, pero relájate ya, ¿sabes? O sea, esto es así, ya está, punto. Ya está. Antes hemos hablado de los deseos. ¿Cuáles son 2 cosas que pondrías en tu lista de deseos? Pues... no sé, desearía hacer un viaje largo, así con Morgana y Zulaika, así igual, no sé, a no sé dónde, pero los 3. Y luego también desearía, me queda pendiente hacer un viaje solo, pero no sé si en bicicleta guapo, o tío. coche, Qué guapo. no sé en qué, pero un viaje solo, sí, no sé si bicicleta o coche. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Bueno, siempre hemos defendido a mi padre, ¿no? y digo hemos porque creo mi hermano también, pero realmente la historia de mi padre, que espero entrevistarle para el podcast, pues es brutal, es brutal. ¿Qué es esa cosa que todo el mundo debe hacer? Pues probar, o sea, que hiciera una lista realmente de qué es lo que le haría no desear hoy que pasen 11 meses para volver a tener vacaciones. Wow. Hoy es 30 de agosto, ¿no? Pues posiblemente ha habido gente que se reincorpora a trabajar o mañana y habrá personas que esperan 11 meses para volver a tener un mes de vacaciones. Pues, ¿qué trabajo, qué aspecto profesional impediría eso? ¿Sabes? Y que realmente no fuera esa carga tan bestia, ¿no? Y que lo intentara. ¿Cuál es el libro más impactante que has leído en este último año, pongamos? Leo muy poco, sinceramente leo muy poco de libros, leo muy pocos. Me ha gustado el último mucho de 20 pasos hacia la felicidad. Voy a apuntarlo. Sí. Ha sido justo el último que he leído. Ahora me estoy leyendo uno del metaverso, solo para entenderlo y tal. Y ese me ha gustado. ¿Qué es lo más interesante que tienes en tu riñonera? Pues no sé si lo más interesante, pero lo más práctico es una cinta del pelo, que me la pongo muchísimo, y lo demás cosas muy básicas, nada especial. ¿Alguna vez has tratado de hacer algo y sabías que ibas a ser muy malo, pero lo hiciste de todos modos? Sí, y demasiadas veces. Demasiadas veces. Eso tendría que... ¿El qué, por ejemplo, ha sido lo más predominante? Pues, por ejemplo, en carreras de montaña, ¿no? Que realmente de correr de montaña, que realmente requiere de una técnica y una especialización muy bestia, ¿no? Y que realmente no debería haberme metido en algunos jardines, ¿sabes? Porque exigen mucho esfuerzo y tal. Y al final hay que ser consciente de lo que disfrutas, lo que más o menos haces correctamente y ya está. Porque otras cosas exigen demasiado tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto. Estamos ya llegando al final, ¿eh? Si estuvieras en un avión que estuviera a punto de estrellarse, ¿quién te gustaría que se sentara a tu lado? Esto tiene varias lecturas. No sé. ¿A quién salvarías o a quién te cargarías? Ya. Hombre, si se está a punto de estrellar, no desearía a nadie que quiera al lado. Pues mira, que el asiento esté vacío, ¿sabes? O sea, porque al final realmente es que tampoco le quiero el mal a nadie. No deseo que alguien lo pase mal. No está. ¿Cuál fue tu libro favorito mientras crecías? Pues siempre recuerdo un libro que fue una tontería de libro, pero me impactó, y hace muchísimos años. Y me impactó, se llama De Piapa, de un matemático colombiano. ¿De Piapa? De Piapa, sí. Y iba todo en torno a
al número pi. Y me impactó. Es un De libro pi de a pa. 150, 200 páginas de un matemático colombiano que intentaba relacionar todo con el número pi. Y joder, relacionaba todo tipo de temas. Me impactó. Un saludo a Tyson. que tenemos Tyson, ahí. gran pescador. Gran jueguista también. ¿Qué te gustaría preguntar a Zulaika en la entrevista que le voy a hacer? Wow. Sí, yo le preguntaría qué quiere ser de mayor, realmente cómo se ve ella en 10, 15 años, ¿no? ¿A quién me recomiendas entrevistar en un próximo episodio? Pero puede ser, no sé si lo has hecho ya, pero Juan Arnau padre, pues tiene una historia, es muy interesante Juan Arnau padre porque te explicará sin ningún tapujo cómo se ha arruinado varias veces, ¿no? Y a mí se ve la gente que es tan transparente y que te habla sin problemas de sus fracasos y cómo se han repuesto, cómo se han rehecho de ellos. A mí siempre estas historias me interesan especialmente. Ojo que han dicho aquí entrevistar a Pepe Rosselló y me fliparía. Si alguien tiene el contacto para entrevistar a Pepe Rosselló, de cabeza. Ya, total. Vamos a pillar una pregunta de aquí, venga. Pero una pregunta corta. ¿Sí? Venga, una pregunta, que chute a alguien una pregunta y le hacemos la pregunta a Joseph. Que además nos quedan 5 minutos para cumplir la hora, que es lo máximo que Instagram deja. A ver si hay alguna pregunta. No hay preguntas. ¿No hay preguntas? Hemos hablado demasiado. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, voy a las preguntas finales. Si hay alguna, la podemos hacer. ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando no estés? No voy a ser recordado, con lo cual, pues al menos en el entorno, pues que haya la gente, no sé, que puedan decir que es un buen marido, padre, hijo y ya está. Vamos a coger la pregunta de tanta Monique, que es ¿qué te da miedo en la vida? El dolor, sin lugar a dudas. O sea, al final, no la muerte, pero el dolor me da mucha pereza. Mucha pereza tener que sufrir dolor físico, emocional, no sé, alguna enfermedad tal. No sé. De verdad que mejor morirme, que no sufrir dolor. Gracias Tantra Monique y gracias a los demás por también formular preguntas. Joseph, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber de ti? ¿A qué lugares les enviarías? Online. Pues a Instagram, la verdad que lo leo todo yo. Los mensajes y tal, Instagram Joseph Agram lo leo todo yo. ¿Y alguna cosa adicional que quieras añadir? Nada más que disfrutemos, que lo que hoy consideramos como la normalidad, creo que van a venir cambios muy fuertes y que disfrutemos el día a día, que yo creo que todos ya nos damos cuenta que nos podemos morir mañana, así que no sé, hagamos lo que queramos y ya está. Y ojo, porque este es uno de los podcasts más largos que he grabado. Y para cerrarlo, tengo una última pregunta y es la siguiente. Si te permitieran poner un titular en el New York Times y una foto, ¿qué titular pondrías y qué foto? Wow. Pregunta dificilísima, ¿eh? Me veo incapaz, tío, de contestarlo ahora mismo, sinceramente, ¿eh? Pero no sé, tío, no sé.
pondría, seamos felices de una puta vez, ¿sabes? O sea, hay que... de verdad, hay que... relativicemos los problemas y que... no sé, tío, o sea... que sí, que la vida es jodida y es complicado y que sí, pero hostia, es que de verdad que somos nada, ¿sabes? Que podemos morir mañana, pues coño, si nos morimos, vamos contentos, joder, una sonrisa y ya está. Que le den por el culo a Pedro Sánchez, a cualquier político, a cualquier... nada, es que no vale la pena, no vale la pena. Pues este es el fin de la entrevista. Gracias a todos los que ahora han estado aquí en el directo, que han aguantado aquí toda esta aluvión de preguntas y respuestas. Gracias, Joseph, por abrirte. Me ha flipado porque ya más del valor que me da a mí que estoy entrevistándote y a todos los oyentes del podcast, luego también lo subimos a YouTube y la gente que ve el vídeo, escucha el podcast, a mí me ha permitido conocerte mucho más, que nunca acabas de conocer a alguien, por mucho que creas que lo conozcas. Creo que el otro día nos conocimos más, hoy nos hemos conocido más y ha sido una absoluta gran victoria. Y gracias a todos los oyentes, a todas las personas que están escuchando Disrupt Everything Podcast Series, este podcast sobre reinvención, sobre disruptores. Sin duda, Joseph es un gran disruptor desde que ya hacía los viajes a Ibiza y luego se iba en avión y tal. Y es un placer poder deconstruir, diseccionar y desfragmentar lo que hace una persona única y disruptiva, y por lo tanto, ¿no? como sensacional, maravillosa. Y aquí puedes ver cuáles son esos hábitos, cuáles son esa forma de pensar, esa forma de actuar, esos comportamientos, esas habilidades, y todo eso al final crea algo que puedes coger y utilizar en tu vida para compartir, ¿no? La misión al final es fácil, es impactar, servir, amar y vivir. Así que gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Picarlo, ¿no? ¡Vamos! Para todos vosotros. Justo 1 hora, ¿eh? Qué bueno. Y ya sabes, si te encaja y te resuena, sería fenomenal que fueras a Spotify o a Apple Podcast y dejes una reseña simplemente sobre cómo te ha parecido este podcast, este episodio, todos los demás podcasts, porque es el único premio o recompensa que tenemos para poder seguir escalando el impacto de este podcast y de estos episodios. Recuerda también comprobar el podcast de Joseph, Gente Sin Límites, que puedes encontrar en Spotify y en Anchor FM. Gracias y seguimos reinventándonos. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda, pase lo que pase, hoy es día 1 y mañana también. Cada día es el día de la disrupción, el día de la reinvención. Así que mentalidad cinturón blanco, acción, autoconsciencia, autodisciplina, iniciativa y virtud. El viaje continúa.